Bueno, muy bien. Para trabajar con las tablas de frecuencia, yo lo que les voy a dar es las tablitas ya directamente, como si ya se hubiera recolectado los datos y ya se trabajó en una tabla de frecuencia. Y ya teniendo una tabla de frecuencia, cómo calcular la moda, la media y la mediana, es decir, mis medidas de tendencia central, directamente desde mi tablita. Bien, aquí como pueden ver, esto sería una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Bien, tengo mis datos, que en este caso son 2, 4, 5, 6, 7, mi frecuencia absoluta acumulada, mi relativa y mi porcentual. Fíjense que solo las primeras tres columnas yo necesito para calcular mi moda, mi mediana y mi media. Fíjense que luego yo cuando les envíe ahora las actividades, esto es para cuando es tabla de frecuencia absoluta, cuando es tabla de frecuencia de valores continuos. Fíjense que yo aquí les mandé directamente solo las columnas que necesitamos. Bien, esta que sería la última actividad que les mandé. Medida de tendencia central, cálculo de media, moda y mediana, de las medidas de tendencia central directamente de la tabla. Tienen aquí una tablita, 2, 3 de datos no agrupados. Y luego tenemos 1, 2, 3 de datos agrupados. Bien, la idea es que ustedes encuentren las medidas de tendencia central de estos 6 cuadritos. Vamos a comenzar con cuando tenemos de esta forma. A ver si yo tengo aquí. Entonces vamos a trabajar primero con este cuadrito de aquí, ¿bien? Con el que es de nuestro ejemplo. Bien, tenemos este cuadrito, esta tabla de frecuencia. Y bienvenida Julia, ¿cómo estás? Bien, nosotros tenemos que calcular las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Para mi media, nosotros necesitamos esta fórmula de aquí. Bien, es la sumatoria, miren, la podemos poner entre paréntesis. La sumatoria es xi por la frecuencia absoluta dividido mi total de datos. Si hacemos esto en sería mis x sub i, que en este caso serían mis datos, por mi fi, fíjense que mi fi sería mi frecuencia absoluta, f minúscula, ¿bien? Tengo que encontrar bien los valores. Y mi n, que sería mi total de datos. Y aquí, bueno, nosotros tenemos la sumatoria. No, aquí iría la sumatoria, aquí dentro. Bien, esta es mi fórmula. Bien, como les decía, aquí podemos poner un paréntesis. Este es el símbolo de sumatoria, significa que yo tengo que ir sumando las multiplicaciones de mis datos por mi frecuencia absoluta. Bien, lo podemos hacer la fórmula de esta forma o como está aquí. Bien, mis datos serían, en este caso, 2, 4, 5, 6, 7. Mi frecuencia absoluta de cada dato sería la frecuencia absoluta de 2, 6, la frecuencia absoluta de 4, 10,
la de 5,15, la de 6,5, la de 7,4. Bien, yo tengo que ir multiplicando y sumando. Por lo tanto sería 2 por 6. Esa sería la frecuencia, mi dato y mi frecuencia absoluta de mi primera fila. 2 por 6 más la segunda fila. 4 por 10 más 5 por 15 más 6 por 5 más 7 por 4. Bien, como está aquí abajo. Dividido n, dividido mi total de datos. ¿Cuál es mi total de datos? Ahí en la tablita me dice 40. Y así me quedaría representado. Bien, sería la sumatoria, por eso tengo que ir sumando cada una de las multiplicaciones de mis filas, de mi tablita. 2 por 6 más 4 por 10 más 5 por 15 más 6 por 5 más 7 por 4. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo yo encuentro mi media? Bien, voy resolviendo las multiplicaciones. 2 por 6, 12. 4 por 10, 40. 5 por 15, 75. 6 por 5, 30. 7 por 4, 28. Sumo todo, me queda 186 dividido 40. Divido a 185, perdón, dividido 40, me queda 4,62. Vamos a trabajar con dos decimales. Yo no sé si les daba otro número y lo redondeamos. Dividido 40. Bien, me queda 4,625. Pueden trabajar con el decimal, con el 5 también, si quieren, no hay problema. O si no, redondeamos. ¿Se me escucha muy bajo? Se lo escucha bien, profe. Ah, bueno. Voy a subir igual un poquito más. Bien. Hasta aquí la media. Fíjense que la media nosotros lo vamos a simbolizar con una X y este guión arriba. Esta sería mi media. Multiplicar cada una de las filas, 2 por 6, 4 por 10, 5 por 15, más, perdón, 6 por 5, más 7 por 4. Si fuesen aquí, en estas tablitas, sería 1 por 6, más 2 por 12, más 3 por 14, más 4 por 9, más 5 por 1. Sumo todos mis resultados y divido por 42, que es en este caso mi total de datos. Aquí es 59, aquí es 57. Bien. Y yo así encuentro mi media. Ahora, ¿cuál sería mi moda? ¿Recuerdan cómo nosotros encontrábamos la moda? Mi moda es el valor que más se repite, el valor que tiene más frecuencia. Por lo tanto, dentro de mis tablitas de valores, yo tengo que enfocarme en mi segunda columna y tengo que ver cuál es la mayor frecuencia. Bien, por eso aquí está marcado con verde. Mi moda, el que tiene mayor frecuencia sería el 5. La frecuencia es 15. El 5 tiene de frecuencia 15, que es la mayor frecuencia. Pero no sería el 15 mi moda. Mi moda es el valor que tiene mayor frecuencia. Significa que el 5 se repite 15 veces. Por lo tanto, es el 5 el valor que tiene más frecuencia, el que más se repite. Por lo tanto, es 5 mi moda. Bien, yo veo en la segunda columna cuál es el valor más alto, cuál es el que tiene más frecuencia. Y al dato al que pertenece esa frecuencia, esa sería mi moda. Por lo tanto, yo en la segunda columna observo que 15 es mi mayor frecuencia. El dueño de esa frecuencia es 5. Por lo tanto, mi moda sería 5. Observo en la columna de frecuencia absoluta el valor que tiene mayor frecuencia. Es mi moda. Mi valor con mayor frecuencia sería el 5. Bien, ahora pasamos a la mediana. La mediana, que la mediana la vamos a calcular. A ver, la voy a escribir aquí. Mi mediana, que sería igual a n dividido 2. ¿Y esto en qué me veo para utilizar n dividido 2 y n más 2 dividido 2? Estas serían mis fórmulas. O si no,
Yo tengo mi otra fórmula que es n más 1 dividido 2. Tengo dos formas de encontrar mi mediana. Uno sería n dividido 2 y n más 2 dividido 2. Y mi otra fórmula es n más 1 dividido 2. ¿Qué depende yo de qué fórmula utilizar? Es si mi cantidad de datos es par o impar. Bien, si n es par, utilizo esta fórmula. Bien. Ahora, si n es impar, es decir, si mi total de datos es impar, yo utilizo esta fórmula de abajo. Si mi total de datos es par, yo utilizo la de arriba. Ahora, mi total de datos es par o impar. ¿Me escucha mejor? Mi total de datos, que sería 40, ¿es un número par o es un número impar? Mi total de datos, en este caso, es un número par. Por lo tanto, yo tengo que utilizar mi primer fórmula. Ahora, no es necesario utilizar las dos. Yo con la primera ya puedo encontrar. Así que esta segunda no es necesario. Sí, anótenla para tenerla presente, pero solo con n dividido 2 a mí ya me alcanza para encontrar mi mediana. N dividido 2 sería n dividido 2 sería 40 dividido 2. Y 40 dividido 2 me queda 20. Este valor 20 no es mi mediana. Bien, te lo escribo ahí para que les quede claro. No es mi mediana. Este valor 20 es la posición de mi mediana. Bien, yo no me acuerdo si esto creo que habíamos alcanzado a ver algo en la clase anterior. De todas formas, si no lo hicimos, bien, el 20 es la posición de mi mediana. El 20 y la posición que continúa, que sería 21. Cuando mi total de datos es par, yo tengo dos posiciones de mi mediana. Si es impar, sí es uno solo. En este caso sería una sola posición. Pero como yo tengo par, serían dos. Una pertenece al n más 1, al n dividido 2, que sería 20, y el otro al n más 2 dividido 2, que sería 40 más 2, 42, dividido 2, 21. Por eso les digo que solamente con encontrar el primero, n dividido 2, 20, y contar la posición siguiente, que sería la posición 21. Hola, hola Luciana, bienvenida. Bien. Entonces, de esta forma es que nosotros encontramos las posiciones 20 y 21. Con estas posiciones 20 y 21, yo tengo que observar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Bien, mi tercer columna. Tengan bien en claro eso. Mi moda yo observo en mi segunda columna. Mi mediana observo en la tercera columna. Tengo que ver en qué posiciones estaría mi mediana, en cuáles de estos valores aquí abarcaría a mis dos posiciones, al 20 y al 21. Ahora, para el valor 2 yo tengo 6 datos. Si yo sumo los valores 2 y 4, todos mis datos que hay, yo voy a tener en total 16. Bien, todavía no llego a 20 y 21. Los datos 20 y 21 serían mis medianas. Y yo hasta aquí tengo el 16. Si yo tomo los datos también del 5, voy a llegar hasta el 31. Bien, aquí estarían mis valores 20 y 21. Dentro del 31. Por eso aquí lo pinté con celeste. Bien, tengo que ver a dónde estarían mis valores, en este caso 20 y 21. Me queda en 31, por lo tanto, mis valores que van a estar en la posición 20 y 21 serían el 5. ¿Cómo yo puedo llegar a saber eso?
Recuerden que mi mediana es mi valor que está justo en el medio de todos mis valores. Miren, si yo coloco todos los valores, serían 2, 2, 2, 2, 2 y 2. 6 veces 2, tengo 10 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Tengo 16 5, no, 15 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 5. Tengo 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 4 7. Bien, estos serían todos mis valores ordenados. Recuerden que mis medianas son los valores que están justo en el medio. Están justo en el medio y separan justo la mitad de mis datos. Bien, mis posiciones serían 20, 21. Entonces yo tengo que contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, la suma de los valores 2 y 4 sería 16. Por eso llegó a 16 al final. 17, 18, 19. Y este sería mi valor 20. Y este de aquí sería mi valor 21. Una vez que tengo esos dos valores, serían el 5. Sumo 5 más 5 dividido por 2 y me quedaría 5. Esa sería mi mediana. Por lo tanto, mi mediana sería 5. Tengo la misma cantidad de valores para este lado que para este lado. Siempre cuando encuentro mis dos valores tengo que sumarlos y dividirlos por 2. En este caso me queda 5 porque los dos son 5. Pero si mis dos valores eran estos dos de aquí, mis medianas, bien, si estos dos serían mis medianas, yo tengo que sumar 4 más 5, me quedaría 9, y si divido por 2, me va a quedar 4,5 la mediana. Bien, en este caso me quedó 5, porque ambos valores son 5. Bien, tenemos que estar atentos a eso, porque por la tablita me puede dar en dos valores distintos y no dos valores iguales. En este caso sí, valor 20, 21, queda dentro del... quedan en el mismo valor, que sería el 5, por lo tanto mi mediana sería 5. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Porque ahora tenemos que ir a la tabla de datos agrupados. ¿Algo que no hayan entendido de esta primera tablita? Es bastante sencilla, solamente tenemos que seguir las fórmulas de la media. La moda es el valor que más se repite, y mi mediana, lo único que se complicaría aquí sería cuál fórmula utilizar, si es par o impar. Y luego, una vez que encuentro mi valor, sería el valor el que está en mi mediana, que en este caso es el 5. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿O vamos bien por el momento? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos con... Si yo tuviera esta tablita de frecuencia de datos agrupados. Bien, tengo esta tablita de frecuencia para datos agrupados. Tengo que encontrar la media, la moda y la mediana. Bien, tengo que encontrar las medidas de tendencia central en este cuadrito de aquí, en esta tabla de valores. La fórmula de la media es exactamente la misma. Aquí a la media le falta el símbolo, aquí se lo voy a poner. Aquí estaría. Ahora sí es mi media. Bien, es la sumatoria de xy por f sub i dividido mi total de datos. Lo único distinto es que aquí mi x sub i sería mi marca de clase. Bien, recuerden que en el anterior mi x sub i eran mis datos. En la tablita de valores
para datos, la tablita para frecuencias absolutas, la tablita para datos agrupados, perdón, la tabla de frecuencia para datos agrupados, mi X sub I sería mi marca de clase. Y mi frecuencia absoluta sigue siendo la misma. ¿Bien? Marca de clase por frecuencia absoluta, dividido mi total de n. Bien, me quedaría marca de clase por frecuencia absoluta, 15 por 1. 15 por 1 más 15 por 1 más 25 por 8. 25 por 8 más 35 por 10. Y la última columna sería 45 por 9. Y mi total de datos sería en este caso 28. Bien, 28 es mi total de datos. Bien, lo único que cambia aquí es que ahora mi X sub I sería mi marca de clase. 15 por 1 sería 15. 25 por 8 me queda 200. 350 por 10, 35 por 10 me quedaría 350. Y 45 por 9. Y 45 por 9 me queda 405. Bien, dividido 28. Sumo todos estos valores. 405 más 350 más 200 más 15. Me queda 970 dividido 28. 970 dividido 28 me queda 34. Y siempre vamos a redondear a dos En el decimales. apunte dice 980. ¿Cómo? En el apunte dice 980 dividido 28. 980. Habré tomado una equivocación aquí o... Sí, porque miren, aquí tengo 15 por 1 y puse 25. Así que ahí estaría el error. Bueno, Bien, sería 970. Ahí me quedó 35 bien redondo, pero aquí habría un error. ¿Ok? Porque es 15 por 1. 15 por 1, 15. Y ahí yo coloqué 25. Por lo tanto, mi media me quedaría 34,64. Esta sería mi media. Bien, aquí me va a quedar arreglar. Sí, porque si no, les va a quedar mal eso. Bien, esa sería mi media. Es de la misma forma. Ir multiplicando y sumando. Y luego al final divido por el total de datos. La media sería prácticamente lo mismo, solamente que en la tablita anterior, en la X sub I son mis datos, y aquí es mi marca de clase, mi punto medio entre los intervalos. Pasamos a la moda, que la moda es igual, bien, tenemos fórmula. Mi moda sería igual a, primero es mi límite inferior más mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia
A ver, tengo que colocarle esta. Bien, sería mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta anterior. Dividido, otra vez, mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta anterior. Tiene que copiar los qué significa, para así después entender y reemplazar. Menos mi frecuencia absoluta, no, más, perdón, mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia posterior. Ahí se me cruzaron los signos. Hay muchos signos. Por la amplitud. Yo no me acuerdo si acá la fórmula yo la puse con la L mayúscula, pero sería mi límite inferior. Bien, voy a borrar esto de la media. Esta es mi fórmula. LI sería mi límite inferior del intervalo modal. Eso yo tengo que encontrar cuál va a ser mi intervalo modal. Pero supongamos que es el primero, mi límite inferior sería 10. Si fuese el segundo, sería 20. Si fuese el tercero, sería 30 mi límite inferior. Si fuese el último, sería 40. Recuerden que acá el 50 tiene que cerrar con un corchete. Ahí le puse un paréntesis nomás. Con una llave, perdón. Con un corchete, sí. Se me mezclaron las terminologías. Bien. Esta sería mi fórmula. Límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. Más mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta posterior. Bien, aquí están todos los nombres abajo. Sería la frecuencia absoluta de la clase modal o de mi intervalo modal, frecuencia absoluta anterior a la clase modal y posterior a la clase modal, y la C es mi amplitud. Bien, si yo tengo que calcular en este caso, lo primero que necesito saber es cuál es mi clase modal o intervalo modal. Bien, eso es lo primero que tengo que calcular. ¿Cuál sería mi clase modal o mi intervalo modal? ¿Cómo voy a saber? De la misma forma que yo encontraba la moda en la tablita anterior. Yo veía cuál es el dato que tenía mayor frecuencia absoluta. Bien, entonces tengo que ver en este caso en la tercera columna, en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? Bien, el de mayor frecuencia, en este caso es mi tercer intervalo. El que tiene mayor frecuencia, el que los valores más se repiten, el que tiene más valores en su intervalo. Bien, en el primer intervalo tenemos 1, en el segundo tenemos 8, en el tercero tenemos 10 y en el cuarto tenemos 9. Por lo tanto, el que tiene mayor frecuencia es el segundo intervalo. Entonces, este segundo intervalo sería mi intervalo modal. Yo aquí es donde voy a trabajar. ¿Dónde está el formato? Aquí. En este intervalo es en el que voy a trabajar. Bien. Este sería mi intervalo modal o mi clase modal. Por lo tanto, yo de este intervalo, el intervalo que tiene mayor frecuencia, es el que voy a buscar todos estos datos.
el límite inferior de mi intervalo modal. El límite inferior sería 30. Mi límite inferior. El superior es 40. Mi límite inferior en este caso sería 30. Mi frecuencia absoluta. Fíjense los símbolos. En este caso es frecuencia absoluta. Si fuese en este caso así, la F mayúscula, ahí yo tengo que ver mi frecuencia absoluta acumulada. En este caso sería mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta es 10. Tengo que ver cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo. La frecuencia absoluta de mi intervalo modal, de mi clase modal. Y ahora sería la frecuencia absoluta del intervalo anterior a la clase modal. Sería el anterior, la frecuencia absoluta es 8. Aquí también, frecuencia absoluta sería 10. Y la frecuencia absoluta de mi intervalo anterior es 8. Más la frecuencia absoluta sería 10 menos, en este caso es la frecuencia absoluta posterior. Sería del intervalo siguiente, que en este caso es 9. Por mi amplitud. ¿Cuál es mi amplitud? ¿Cómo encuentro yo la amplitud de este intervalo? En realidad todos los intervalos tienen la misma amplitud. ¿Cuál sería la amplitud? A ver si me pueden responder. ¿Cuál sería la amplitud del intervalo? Sería la diferencia entre el límite superior y el inferior. A 40 le saco 30, sería 10. Entre 30 y 40 tengo 10. Tengo 10 valores. Por lo tanto la amplitud sería 10. Recuerden que yo comenzaba con el límite inferior y le iba sumando la amplitud. Para llegar a 20, a 10 le tengo que sumar 10. A 20 le tengo que sumar 10 para llegar a 30. A 30, 10 para llegar a 40. Por lo tanto, mi amplitud sería 10 por 10. Bien, una vez que reemplazo todo, fíjense que era una fórmula muy fea, pero luego una vez que yo reemplacé, ya me quedan todos los valores. Tengo 30 más. Tengo que resolver todo esto primero. No puedo sumarle a 30 10. Bien, tengo que ir resolviendo parte por parte. Y aparte aquí tengo un más, por lo tanto me dice que yo tengo que resolver primero todo lo que está de este lado y después sumarlo con 10, con 30. Eso sería la jerarquía de mi operación. A 10 le saco 8, me queda 2. Aquí abajo, a 10 le saco 8, me queda 2. A 10 le saco 9, me queda 1. Sumo 2 más 1, me quedaría 3. Bien, y ahí ya quedó mi fórmula en 30 más 2 tercios por 10. Tengo que resolver, sería 2 dividido 3 por 10 y me queda 6,66 periódico. Lo que me quedaría 6,67. Bien, 6,67. Y ahora solamente me quedaría sumar. A 30 le sumo 6,67, sería 36,67. Ese sería el valor de mi moda. ¿Ok? Reemplazando todos mis valores y resolviendo. Mi moda sería igual a 36,67. ¿Se entendió o hay algo que no entendieron en la moda, en el cálculo de la moda? Bien, es solo reemplazar, ir reemplazando los valores. Por eso tienen que saber bien que esta es mi frecuencia absoluta anterior, que esta es mi frecuencia absoluta posterior, que este es mi límite inferior. Tengo que identificar bien cada uno de los elementos. Bien, y yo así calculo mi moda, 36,67. A ver si me dio igual en la actividad.
36,67. Bien, perfecto. Bien, aquí está bien detallado. Primero reemplacé, luego resolví, me quedó 2 tercios por 10, resolví la división, multipliqué por 10, me quedó 6,67. 6,7 sería, ¿o no? Bien, igual está bien redondeado porque sería 6,66666. Aquí me quedaría 6,666. Bien, está bien, 3,67. Bien. Y luego me quedaría la última, que sería mi mediana. Me dicen si tienen alguna duda, si quieren consultar algo. Bien, ahora tengo mi mediana. El cálculo de mi mediana es límite inferior más aquí iría así, n, mi total de datos dividido 2, menos mi frecuencia absoluta anterior dividido mi frecuencia absoluta por mi amplitud. Esta sería la fórmula. Bien, mi frecuencia absoluta acumulada anterior, en este caso fíjense que la F es mayúscula, por lo tanto sería mi frecuencia absoluta acumulada anterior. Y de esta forma quedaría mi mediana. LI es mi límite inferior de la clase mediana. La frecuencia absoluta es mi frecuencia absoluta de la clase mediana. Mi frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Y sé que es mi amplitud de clase. Ahora, yo tengo que encontrar en qué intervalo trabajar la mediana. Para eso, utilizo la fórmula n dividido 2. Mi cantidad de intervalo dividido 2. Que sería ¿cuánto es mi cantidad de intervalos? Mi cantidad de datos, perdón. N, cantidad de datos. 42. 28. Mi cantidad de intervalos sería 28. 28 dividido 2 me queda 14. Bien, este es la posición en donde estaría mi mediana. Tengo que ver, al igual que en la tablita anterior, mi mediana la tengo que buscar en mi frecuencia absoluta acumulada. Bien, en el primer intervalo habría 1, en el segundo intervalo tengo 9 valores en total, sumando los primeros 2 intervalos, y en mi tercer intervalo tendría 19. Por lo tanto, aquí, en estos 19 valores, estaría mi valor número 14, que va a pertenecer a este intervalo. Entonces, otra vez, vamos a trabajar en este intervalo, para la mediana. Le voy a cambiar de color, ahora lo voy a dejar en celeste, en azul. Bien, voy a volver a trabajar en este intervalo. Va a pasar mucho que la clase modal y la clase mediana les toquen en el mismo intervalo, pero no siempre, así que no se confíen de que si una vez que le tocó el intervalo modal, la clase modal, en ese mismo intervalo va a ser la mediana. Vuelvan a calcular porque no siempre tocan el mismo intervalo. En este caso sí, aquí en el 19 es donde yo voy a trabajar. Bien, ¿dónde está aquí? ¿Cuál sería, otra vez aquí, el límite inferior de este intervalo? Sería 30.
Aquí sería 28 dividido 2 y me queda 14. Menos mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces tengo que ver esta columna anterior. Por lo tanto sería el 9. Mi frecuencia absoluta acumulada anterior. Dividido mi frecuencia absoluta, que sería 10. Por mi amplitud, que sería 10. Bien, recuerden que la amplitud es 40 menos 30. Límite superior dividido límite menos límite inferior. 14 menos 9. A 14 le saco 9, me quedaría 5. 5 dividido 10 por 10 me quedaría en total 5. 5 dividido 10, a ver, esto me quedaría 5 dividido 10, me queda 0,5. Y por 10, obviamente, me va a quedar 5, porque estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número. Por lo tanto, aquí 30 más 5 me quedaría 35 como mi mediana. Mi mediana me quedó 35. Mi moda me había quedado 36,67. Y mi media no me quedaba igual a esta. Me quedaba de otro valor. Bien. ¿Qué les pareció? Solamente es utilizar las fórmulas. Tenemos que tener todas las fórmulas. Tenemos que tener todas las fórmulas y podemos encontrar nuestros valores. Me quedaba 36,7 o 67. No hay problema. Así digamos lo que teníamos antes, que era mi media. Me dicen si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido. Y aquí estaba mi media. Bien, así me quedarían mis datos. Mi media sería igual a 34,64, mi moda 36,67 y mi mediana 35. Fíjense que siempre le van a quedar valores más o menos aproximados. Si mi media me da 35, mi moda 36 y mi media me da 14, es porque algo habré calculado mal. Tengo que volver a calcular porque recuerden que son valores que tienden al centro, entonces van a tender aproximadamente a los mismos valores. En este caso es 34, 36, 35. Siempre, si las medias le da 15, la moda le va a dar 14, 16 o también 15. Le puede dar que todos los valores le den, la moda, la media y la mediana le dé el mismo valor, todo 35. Bien, porque son medidas que tienden hacia el centro de todos mis datos. Bien, me está avisando aquí que me quedan 10 minutos. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultar?